La Armada, si tú le quitas la aviación naval, es armada. Si tú le quitas la infantería marina, es armada. ¿Qué es lo que más ha crecido en la Armada venezolana? La infantería marina. ¿Por qué? Porque es el pie de fuerza, porque es lo que ocupa. Sí, claro. O sea, si se hunden los barcos, ni a Chávez ni a Maduro le interesaba. Hay una cuestión. Sí, yo he sido atencionista militante precisamente por no legitimar el régimen. Claro, pero ¿sabe qué? Y aquí habemos un montón de culpables y las personas que estamos en esto, nosotros no hemos logrado convencer de que esa es la postura. Cuando más cerca estuvimos fue en las elecciones parlamentarias de 2005, donde apenas fue a votar un 15% de la población, y después nos dijeron que eso había sido un error. Porque hay una clase política interesada en que el régimen se legitime porque ellos son cómplices del régimen. Lo que usted dice, cuando Pedro Luis Pedrosa Rodríguez en el año 2008, yo mientras fui militar, y siempre cito al general Guaycaipuro Lameda, que él, siendo militar, enfrentó al régimen, estando en el Parlamento le dijeron, mire general, que lo dieron de baja, y entonces él dice, bueno, esta noche le doy una rueda de prensa en mi casa. Y la rueda de prensa la dio vestido de civil, ¿ok? Pero cuando Pedro Luis Pedrosa, este servidor, se fue de baja de la Armada, una de las cosas que yo pretendía en mi acercamiento con los partidos políticos era hacerle entender a los partidos políticos cómo era el mundo militar y acercarlo. Nunca se interesaron, jamás. Porque, entre otras cosas, los políticos en Venezuela le tenían miedo, y ahora le tienen más miedo por otras razones, a las Fuerzas Armadas. ¿Por cuáles razones? Yo una vez dando clase de violencia política en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, iba a empezar a hablar de terrorismo y digo, ¿qué les causa terror? Y una chica me dice, la Guardia Nacional. Para mí eso fue muy revelador. Entonces, como ustedes no se han interesado, y voy a ser más preciso, Miguel Ángel, solo voy a decir tu nombre, pero si estás viendo el programa sabes quién es. Yo recientemente hablé con una persona que está, no sé qué tan vinculado al equipo que ha llevado esta campaña. Y cuando llegamos al tema militar me dice, eso lo consideramos un factor irrelevante. Y yo, pero la madre que te parió. O sea, qué tranquila se quedó. Pero de verdad. ¿Son del PP o qué? No, no son del PP. Es que es una mentalidad tan ordenancista que... Pero, es cierto lo que me dijeron. Vamos a ver, el poder al final reposa en bayonetas. Quiero decir, en una circunstancia donde tienes un ejército autónomo neutro... ¿Es cierto que María Corina Machado no quería elecciones y en Barbados la obligaron? Sí, y esa es otra cosa. Claro, es que es inteligente. Han quebrantado los acuerdos de Barbados. ¿De qué te sorprende? Anda a sacar la lista en 25 años de todos los acuerdos que han roto. Ya. Entonces, de lo que estamos hablando, por si usted... estamos haciendo referencias que si uno no está en el contexto... se pierde, que si Barbados, que si Bahamas, usted se acuerda de la gente con las bermudas, las chanclas, no tiene nada que ver. Se trata de las diferentes fases de negociación supuestamente para democratizar el régimen, que la oposición ha interpretado como, o ha querido interpretar como, aquí tenemos una oportunidad de que el régimen se abra, y que por parte del régimen en realidad era decir, vamos a legitimarnos ante el mundo. Pero vamos a seguir mandando nosotros, cueste lo que cueste. Sí, pero en esta oportunidad, José Javier, porque esto es... porque antes hacían los fraudes una ingeniería electoral como que más... Esta vez quedaron en calzones. Sí, eso claro, es lo que contó ayer Maibor Petit, eso es la diferencia. La diferencia radical es esa. Ahora, rápido, que Marcela veo que... Mire... Sí, Marcela y Juan Antonio, y hemos de llegar ahí cuarto a cambiar de tema. Yo estaba viendo hoy países que felicitaron a Maduro: Cuba, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China, Siria, Irán, Madagascar, Bielorrusia, Serbia, Qatar, Guinea. Con eso les basta. Si el resto del planeta los aísla, no les interesa. No les interesa. Porque el petróleo lo van a seguir vendiendo en Estados Unidos igual. Igualito. Porque yo digo siempre, no existe una cosa llamada comunidad internacional. Hay un sistema internacional. Y ahí cada quien, la anarquía y el poder, cada quien funciona según sus intereses. Pero de común no tenemos nada. Sí, ahí quería yo entrar precisamente en la línea esa. Si hay algo repugnante en toda esta historia de lo que está pasando en Venezuela y de lo que ha pasado en los últimos años, es la posición meliflua
blanda y asquerosa de nuestros países. Por supuesto. Porque somos los culpables. Porque estoy harto de ver a los Estados Unidos intervenir constantemente en el mundo entero para defender la democracia. Las revoluciones de color contra Rusia, contra la Unión Soviética, para defender la nueva democracia. Las revoluciones de la primavera árabe, la democracia. Las invasiones a países latinoamericanos para restablecer la democracia. ¿Qué demonio me van a hablar a mí de democracia? Si Estados Unidos y la Unión Europea y Borrell ahora, Sánchez y demás, diciendo tonterías de que vamos a hacer un recuento. ¿Vamos a hacer un recuento de qué? Si no ¿quién lo va a validar? En España. O sea, ¿qué institución en Venezuela lo va a validar? Son palabras vacías. Es gente que no quiere hacer nada. Y lo que hay que estudiar es por qué no quieren hacer nada. ¿Sabéis por qué no quieren hacer nada? Porque Estados Unidos y todos estos están con Maduro, están con el globalismo, están con los intereses del petróleo y no van a hacer nada. Nada. Y eso es lo más terrible de esta historia. Yo le daría la vuelta, porque ellos saben que Maduro no es un enemigo para lo que de verdad les interesa. Pues claro. Pero ¿estáis de acuerdo que si Estados Unidos ahora y Europa se pusieran duros de verdad, como se han puesto con Rusia, sanciones y demás, y a bloquear completamente a nivel global a Venezuela, pero si es que Europa apoya esto se terminaba? Europa apoya a Venezuela, entonces, Europa apoya a Cuba, Europa apoya a todos los más falso que las palabras de Sánchez, que fue el que le hizo el lobby a Delcy para llevárselo allá por ¿Cómo se podemos llamar demócratas? ¿Cómo Sánchez se puede llamar demócrata? ¿Cómo se pueden llamar demócratas cuando dejan cara a Venezuela en este momento? Que sepa usted que hoy es el día en el que Irene Montero y Yone Belarra han sido condecoradas con la Orden de Carlos III por el gobierno español. No es broma, es que les tocaba porque han sido ministros, es una cosa, digamos, de protocolo. Es protocolo rutinario, ¿no? Pero tiene su gracia, vamos. Doña Marcela. ¿Pero se lo hacen a todos? Sí, cuando dejas de ser ministro te dan una orden de Carlos III. Ya digo yo, que pues de que paso es así de ese color. Porque Carlos III, que no es el del brandy, es el de la Puerta de Alcalá. Perdón. Yo matizo que aunque ni fuese obligatorio se la darían este gobierno. Pero bueno, a lo que voy del tema de Venezuela. Bueno, hay una cosa que ha apuntado Pedro Luis muy interesante, pero eso lo voy a dejar para el final. Lo más importante y lo primordial es mandar todo el apoyo al pueblo venezolano, a los venezolanos que están en el exilio, a los venezolanos que están en Venezuela, que están luchando por la libertad, la verdad, que son unos valientes y hay que reconocérselo y hay que mandarles todo el apoyo porque es necesario. También Corina como mujer o Kake Vinuesa, que también fue secuestrado por el régimen. Pero yo creo que hay que recordar un tema importante en todo esto. Efectivamente ha habido un pucherazo, efectivamente es imposible controlar los votos y no vamos a saber fuera de lo que se ha podido filtrar de las actas. Un inserto. Sí. El Consejo Nacional Electoral tenía 48 horas para publicar las actas. Esas 48 horas ya vencieron. O sea, ya el plazo para demostrar, y entonces hay una frase que está saliendo ahorita, el que canta bingo muestra el cartón. ¿Verdad? Bingo, muestra el cartón. Muéstralo. Entonces, eso no lo ha hecho el CNE. Pero el problema es, nosotros tenemos las actas. ¿Y quién las cuenta? O sea, ¿qué institución dentro de Venezuela? Porque no lo va Maduro ni el régimen. Venezuela es una dictadura, exacto. No, es una tiranía. Bueno, una dictadura. No es una democracia. Entonces, no puede haber unas elecciones libres en un país que no es una democracia. Eso para empezar. Pero, un segundo, Javier, es que quiero recordar una cosa. Es muy importante todos los países que no han dado su apoyo a este pucherazo que ha hecho Maduro, porque muchísimos se han mostrado en contra y nuestro país, bueno, hoy sí, al parecer, ¿no? El presidente sugería que había que volver a contar las actas, pero ayer Yolanda Díaz apoyaba el régimen y se hacía el régimen eco de sus declaraciones. Entonces, esto es muy importante porque somos una vergüenza como país y como en el ámbito internacional. O sea, es que echamos al embajador de Argentina por mucho menos y continuamos aquí con el... Está bien visto, efectivamente. Es una vergüenza cuando muchísimos países han destituido a sus embajadores por este tema, o Elon Musk, ¿no? En Twitter ha dejado de validar a Maduro, ¿no? Entonces son pequeños actos que podemos ir haciendo. A mí sí hay una cosa que sí que me gustaría apuntar, Pedro Luis, que tú has señalado, y es que efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, no se puede validar una democracia cuando no lo es, y quizás un método sea el no votar, pero ¿tú qué imagen le das a la prensa internacional? Yo creo, sinceramente, hasta que me censure Pedro Sánchez, que estamos en una tiranía y ya estamos en una dictadura en España, ¿vale? Eso lo creo yo y lo afirmo en este programa porque es una opinión mía, personal. Pero si yo mañana no voy a votar a las elecciones que este señor convoque...
Marcela, o sea, ¿cómo deslegitimo internacionalmente que Pedro Sánchez ha hecho una dictadura en España si no voy a votar y a decirle, oye, en lo que yo pueda, en las actas que yo pueda hacer, fotos que puedan hacer compañeros que piensan como yo, que están ahí de apoderados y tal, y creemos que tú puedes hacer pucherazo? ¿Cómo no vamos a...? Marcela, ¿qué legitima el poder? Bueno, en estos señores su propio... La obediencia. Bueno, sí, eso es un factor importante. ¿Ok? Sí, sí. Si mandan... Pero la obediencia también se consigue con represión. Si mandan y obedecen, no. Si no te obedecen, reprimes. Entonces ahí viene el umbral que tiene que superar el país, que es, ¿estamos listos para superar el umbral de del dolor? Esa es la pregunta para Venezuela, ¿ok? Yo, sobre lo que tú dices de España, y que yo nunca voy a perder mi venezolanidad, ¿verdad? Y que sepan que soy tan español como el general Mola, porque ese nació en Cuba, ¿ok? Sí, pero era navarro, ¿eh? Bueno, está bien. El tema es que a mí me da dolor Venezuela, y como tú dices, me da vergüenza el gobierno de España, porque tanto Venezuela es mucho más de lo que vemos, como España es mucho más de lo que vemos. Pero entonces tenemos a estos personajes, a la señora Montero, a la señora Yolanda Díaz, al Echenique, me van a perdonar, pero aprovechándome de la hora, tienen excremento en la cabeza. Y los votantes del PSOE, pues también un poco. Entonces si me ven no se conduelan, no le digan a un paisano mío, pobrecitos los venezolanos, porque ustedes le votan a los cómplices de ellos. Sí. Ustedes les votan a los que ponen a Ábalos de ministro para que le reciba las maletas a Delcy en Baraja, para que luego el entramado de Air Europa haga negocios con el gobierno de Maduro. Ustedes son cómplices también. Muy rápidamente hay que hacer la publicidad sí o sí. Así que, como queréis hablar mucho del mismo tema, y el tema es muy importante, si os parece, nos vamos a la publicidad. ¿Te puedes quedar con nosotros?